Bueno, hoy vamos a hablar del por qué usar Redux en un proyecto. Y no necesariamente tienes que usar Redux, pero hay varias librerías que son muy parecidas, que se llaman como de manejo de estado. Y Redux es nomás una de ellas. Puedes usar cualquiera de las que existen. Solo que Redux es la más popular, es la que tiene más documentación y todo, hay más ejemplos, más como que pues información acerca de las mejores prácticas, puedes leer de toda esta guía y ya saber muy bien cómo usar Redux. Es la que yo les recomiendo como para empezar a saber de qué se tratan. Hay otras que tienen unas que son más flexibles. Aquí sí que es flexible, pero en realidad no creo que debas de cambiar, separarte mucho, desviarte mucho los estándares que ellos te proponen. Pero sí es flexible Redux. Eh, y pues todo lo que dicen aquí es cierto, ¿no? Es muy fácil de debuguear, es muy predecible y es centralizada. Y sí, vamos a hablar pues más bien de todo esto. Eh, la primera razón por la cual me gusta Redux es porque organiza muy bien tu código. Eh, entonces, organiza muy bien la información de que vas a guardar en tu aplicación frontend. Redux no se usa en backend, se usa solamente en el frontend, en JavaScript y cuando estás usando React, Angular o cualquier librería de cualquier framework de frontend. Entonces, pues tus archivos te quedarían algo así. Tendrías un archivo de acciones, un archivo que es un reducer, y qué más. Y ya, o sea, lo importante es que queda todo muy bien estructurado, pues los cambios del estado quedan muy bien organizados, sabes bien dónde pasa cada cambio. Esa es la diferencia de Redux con jQuery. Una de las grandes diferencias, pues que aquí manejas el estado de una manera muy organizada. Pues en jQuery a veces es muy difícil encontrar un bug porque una variable cambia en muchos lugares diferentes, entonces es muy difícil de seguir quién está cambiando la variable. Y pues no sé, casi cualquier developer con el que hables y que haya usado jQuery por un buen tiempo, te va a decir que pues, no es fácil de mantener esas aplicaciones. Entonces, la solución a ese problema es Redux. Entonces, no voy a hablar aquí mucho de cómo se usa, más bien de por qué. Y después puedo hacer otro video de cómo se usa, pero me gustaría como que abrir ese interés para que empiecen a investigar qué es Redux y después ya más adelante aprendan cómo usarlo, cómo programar las acciones, cómo programar los reducers y todo eso, ¿no? Eh, la otra razón es que, pues como estábamos hablando de los bugs, previene muchísimos bugs y esto es algo que en, pues Facebook empezó a usar Redux porque tenían bugs con sus notificaciones. Su icono de notificaciones eh, a veces decía uno, a veces cero, y era muy difícil como que saber en qué estado debería estar porque muchas partes de la aplicación eh, influían con ese número, pues si le das clic en la notificación, si abres tu chat o si X o Y, muchas otras acciones podían cambiar ese mismo estado, entonces estaban teniendo problemas en mantener ese número, ¿no? Ese número rojo que tú ves en el icono de notificaciones. Están teniendo un chorro de problema con cómo mantenerlo. Y la solución que ellos encontraron es usar Redux en esa parte. Y creo que todavía existe el problema, pero les ayudó mucho a reducir como que las partes que tenías que mantener y como que a dedicarle menos tiempo a ese problema, ¿no? Y en mi experiencia, sí previene muchos bugs y te ahorra mucho tiempo porque eh, comparando las veces que he trabajado con Redux y sin Redux a veces me toma horas encontrar quién está cambiando una variable. Y bien sencillo es, por ejemplo, un token de autenticación. Si una vez estuve cambiando no me acuerdo qué tenía que hacer, pero tenía que ver con el token.
y era un show como que, ok, este lo inicializa por primera vez y luego se cambia acá, y quién lo hizo primero, y tienes que andar poniendo debuggers. Entonces con Redux la ventaja es que tú ves un historial de cómo va cambiando tu estado. Y es lo padre, pues que vas viendo quién cambió el estado y en qué momento, y ahí puedes ver como qué acción es la que tiene el bug, y, o si es un bug, o si hay otra cosa por detrás que no estás viendo, o lo que sea, ¿no? Y checas si, por lo menos, descartas cosas que pueden estar mal con esa historial que tú ves del estado. Eh, hace prácticamente trivial encontrar bugs, por eso mismo de que tú ves el historial de cómo cambió el estado de tu aplicación. Déjame ver si puedo, si encuentro un ejemplo de las depths, de cómo se ven. Aquí está, por ejemplo. eh, Esta es una, ¿no? Este es como se vería el inspector de Redux. Esta es como creo que es una extensión de Chrome, donde ves tú ves el historial. Entonces aquí ves, este es un contador bien simple, me imagino, que ves que se incrementó, se decrementó, y luego, pues, hubo dos acciones de increment by amount, que imagino que es incrementar por una cantidad X, incrementar 5 o lo que sea. Y pues tú ya vas viendo bien sencillamente, o sea, ves cuál era el estado aquí, cuál era el estado aquí, cuál era el estado aquí, antes y después de la acción, antes y después de la acción, y muy fácilmente puedes identificar dónde estuvo el problema con tu bug que estés investigando, pues. Sí, es que todo lo tienes en Redux. Y es algo muy importante también. Si vas a usar Redux, yo les recomendaría que lo usaran como por completo y todo lo que construyan, lo construyan con Redux para que no tengan que estar ahí como que yendo de un lado a otro, de que, esto sí es fácil de buguear y esto no. Claro que hay cosas que son muy sencillas y no necesitas como que meterlas en el listado de, de esto, pero pues ya ustedes van viendo. Pero la mayoría de lo que puedan meter aquí, sí métanlo. Y, ¿qué otra cosa? Otro ejemplo. Bueno, este es Twitter, ¿no? Y digamos que muchas veces necesitas compartir estado. eh, digamos que el número de likes. Si tú tienes aquí el número de likes, son 2500. Hay vistas que comparten ese mismo número. Por ejemplo, estos tres números, si le doy clic, esta es otra vista. Tiene más detalles, tiene ciertas cosas extra. El timestamp, la ubicación, qué dispositivo lo mandó. Pero estos números siguen siendo los mismos, pues se usan los mismos de la vista pasada. Pues Redux es muy bueno para eso. O sea, tú puedes tener el mismo. Esa información está en el mismo lugar, pues, y simplemente la accesas. Y a ese tweet le agregas más información, que es la ubicación, el timestamp, la consigues de un GET request o algo, o lo que tú quieras. O a lo mejor ya la tenías, pero no la mostrabas. Entonces hace muy fácil compartir ese tipo de información. Entonces, si cambia aquí, cambia atrás, y ya no tienes que cambiar dos variables diferentes, cambiarías en un solo lugar y la accesas del mismo lugar. Y hace muchas cosas mucho más fáciles que podrían complicarse si las haces en jQuery o si las haces sin una herramienta de manejo de estados. Y y ya, sí, sí les recomiendo mucho que hagan, pues, lean el Getting Started, debe estar también en español, me imagino, pero sí, léanlo, entiendan como que los conceptos fundamentales, la acción, el estado, las acciones que tienen un tipo y más información, como que el payload. Y ya, aquí están los reducers. Está muy sencillo el concepto, pero lo difícil es aplicarlo bien, siento. Los conceptos se pueden aprender en unos cuantos días, pero pues ya entender más a profundidad cómo se usa y cómo hacerlo correctamente es lo difícil. Lo otro de Redux es que sí es un poco más avanzado. Si vas empezando a aprender JavaScript, no te recomendaría que aprendas de esto. Esto es ya que sabes bien, entiendes JavaScript,
porque te vas a confundir nomás, no vas a entender muy bien que cómo se usa y todo, pues. Pero sí, si ya entiendes los fundamentos del lenguaje y quieres aprender un poco más de cómo estructurar una aplicación que se use ya más profesional, entonces te recomiendo que aprendas. Mucho éxito en su coding, estudien y practiquen.